En el filo de la navaja. En los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio 58, correspondiente a agosto del 2024, y tengo una invitadaza de honor, ya ha venido a Disidencia. Es escritora, curadora, crítica cultural, maestra de arte y diseño en el TEC de Monterrey, y yo diría que es una de las personas que más sabe sobre cultura y arte en México, que es precisamente lo que vamos a hablar ahora. Me refiero, por supuesto, a la maestra Ana Elena Malet. Querida Ana Elena, bienvenida a Disidencia, otra vez un honor. Pablo, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Y bueno, justo Ana Elena vino a principios del sexenio, a Disidencia, a mediados del sexenio, y grabamos el episodio número 14 para que ustedes lo busquen, titulado La destrucción del establishment cultural. Y pues en ese episodio, Ana Elena, nos diste un panorama muy sombrío sobre lo que estaba haciendo la gestión cultural en este sexenio. Era más o menos la mitad, y pues seguía siendo un poco prematuro para hacer una evaluación general. Pero ya que se acabó, pues ahora sí creo que la pregunta obligada es, ¿cuál es tu balance general? O sea, ¿qué calificación le darías a la gestión cultural en este sexenio? Híjole, 3, 4, 50. La verdad fue bastante peor de lo que yo me había imaginado, y terminamos el sexenio con un panorama bastante, yo no soy positiva, bastante desolador. No te digo que no hay cosas que rescatar, pero pues es un poco una tristeza, caray. O sea, la cultura en nuestro país es uno de nuestros grandes valores y uno de nuestros grandes activos. Mataron los fideicomisos, no hubo una sustitución de esos fideicomisos, tampoco nunca transparentaron cuál era esa corrupción de la que tanto hablaban. El FONCA murió y ahora se convirtió pues en un programa ahí medio mediocre. Los EFIARTES, estos estímulos fiscales, pues son cada vez menos y más complejos. Pues tenemos ese proyectote enorme que a mi juicio es un elefante blanco a donde se fue todo el dinero, que es Chapultepec, naturaleza y cultura, lo que quiera que eso quiere decir, porque es no para muchos, sino para unos pocos que viven o visitan la Ciudad de México, y los museos y los espacios culturales y educativos en los estados están muriéndose de inanición por falta de presupuesto, de personal, de políticas públicas. Pues es muy triste, Pablo, muy triste el panorama. Veo los museos, la verdad sí creo que mis colegas, creo que lo dije entonces, pero ahora lo creo más, los directores de museos son unos héroes sin capa, que luchan todos los días por no poner en orden al sindicato, tratar de armar unas políticas públicas inexistentes, hacer exposiciones con poquísimo dinero. Las colecciones pues están en unos estados tristísimos, ¿no? O sea, tenemos el caso que no depende de cultura, pero tiene que ver con políticas del Estado, o sea, no depende de la Secretaría de Cultura, pero por ejemplo, la colección de arte indígena, que es la colección más importante de arte indígena del país, de la historia del país, la colección del INPI, del Instituto Nacional Indigenista, ahora es el Instituto Nacional Indigenista o Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lleva tomada pues, casi 4 años. El Estado está dando por perdido ya casi, ¿no? Tácitamente la exposición, porque hay un grupo que tiene tomadas las instalaciones. En esos años no se ha podido revisar, son materiales muy delicados, ¿no? Materiales orgánicos, entonces tiene que estar con luz, con aire acondicionado, no tiene nada de eso. Probablemente esas colecciones ya están en muy mal estado. Eso depende de los pueblos indígenas, de esta institución, pero pues cultura es un acervo cultural, ¿sabes? Entonces, pues no sé, para mí el panorama no es muy alentador. Digo, sí creo que de las
poquísimos proyectos que hubo que se pueden rescatar, mejorar, pulir. Es original este proyecto que sucede en Los Pinos, en octubre, ¿no? Dedicado al patrimonio textil, que hacen unas pasarelas horrorosas y sin sentido, que son unas herramientas coloniales horribles, pero la venta de textiles y traer a todos los artesanos a la ciudad para que puedan tener, ¿no? Una venta decente y alcances, creo que eso habría que fortalecerlo y una cultura de patrimonio, ¿no? De patrimonio eh, eh, pues, textil, ¿no? Que la gente entienda, ¿no? Crear cultura sobre el patrimonio textil. Ese podría ser un proyecto que creo que tiene mucho que afinarse, ¿no? Mucho que afinarse y un proyecto que yo rescataría para no ser, ¿no? La ruca amargada que viene a hablar de que todo está fatal. Creo que ese es un proyecto que tiene mucho potencial, que habría que dirigirlo hacia otros, ¿no? Hacia otros bandos, ¿no? Y desarrollar otro tipo de avenidas. Pero, pues no sé, el panorama para mí es tristísimo. Toda la diplomacia cultural, ¿no? Este soft power que es la cultura en México, la diplomacia cultural desapareció. O sea, hoy México no tiene las grandes exposiciones internacionales que ocupaban los titulares en el mundo, pues hoy no existen. Sí. Ay, sí, sí, qué triste historia. La vamos a ir desmenuzando, querida Ana Elena. Para eso, pues, rescato tres ideas que tocaste en tu primera visita para ver si mantienes lo dicho ahora, ¿no? Ya que transcurrió el sexenio. Primero, bueno, quedamos que buena parte del establishment cultural, Ana Elena, es decir, la gente, ¿no? El gremio, pues se había ilusionado mucho con López Obrador, un poco ingenuamente, pensando que esto iba a ser como pues, el Estado francés o un establishment cultural escandinavo, ¿no? No sé qué se imaginaron, pero que iba a florecer pues la cultura y las artes. Y pues no, tú nos veniste a contar que sufrieron una gran decepción, ¿no? Un poco anunciada. Y pues lo que cabe preguntarte ahora, Nelen, es cuáles son los sentimientos ahora que acaba el sexenio, cómo se siente el gremio. ¿Está un poco igual de resignado que tú? ¿Cuál es tu termómetro? ¿Cómo lo ves? No, pues hay un desencanto absoluto. Si ese era a mitad del sexenio, era un primer desencanto, ahora hay un desencanto absoluto. Muy poca esperanza, ¿no? La verdad, muy poca esperanza. Digo, hay por ahí un par de grupos que se han tratado de organizar para tratar de generar un Consejo de las Artes en la Ciudad de México, o tratar de plantear políticas públicas que en la propia ciudad pues fueron inexistentes, ¿no? Los museos de la ciudad, los espacios culturales están bastante abandonados. Creo que, pues que no hay una pues no hay un buen espíritu, ¿sabes? Sí, 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 creo que hay un total desencanto. Mucha gente que creía en que iba a florecer la cultura, que realmente este iba a ser un gobierno de izquierda en el que se iba, ¿no? A privilegiar el pensamiento, las opiniones distintas, el debate, las exposiciones interesantes, pues no ha sucedido, ¿no? Y hay un desinterés absoluto, ¿no? Lo único que les interesaba, pues, era Chapultepec y abultar Chapultepec. Eh, sí creo que hay un desencanto y sobre todo, o sea, yo lo veo, Pablo, a mí me toca viajar mucho a los estados o sea, dar clases, estoy trabajando en Michoacán y el desencanto pues es absoluto, o sea, no hay un estado rector que le preocupe la cultura, ¿no? Como parte de una construcción de ciudadanía. La cultura, como tú lo sabes y lo hemos hablado, no es un accesorio. O sea, hay una parte de que la cultura te sirve y las artes para generar pensamiento crítico, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, ¿no? Impulsar el florecimiento humano. Y todo eso pues no se impulsó desde este gobierno, ¿no? Sí. Al contrario, una polarización enorme, ¿no? Un desinterés absoluto por
por los artistas, por su quehacer, por los artistas, y lo digo en general, no nada más artistas plásticos o visuales, ¿no? Escritores, cineastas. Sí, sí, sí. Sí. No, pero por ejemplo, o sea, entonces no los ves entusiasmados. Digo, estamos generalizando, obviamente, pero pues sí quiero entender al monolito un poco. Si los ves entusiasmados con Sheinbaum, ¿la apoyaron, por ejemplo? ¿O crees que el gremio se ha vuelto más de oposición? Porque yo lo siento, Ana Elena, los siento muy ausentes también. O sea, a lo mejor están desencantados, pero como que no escucho a demasiados artistas. No. En Como, eso tienes razón. No se ha vuelto de oposición, es una masa amorfa que terminó desencantada y ha decidido realmente no pronunciarse, porque hay gente que está entusiasmada. Creo que hay una parte de Claudia Sheinbaum, presidenta, que nos debe entusiasmar, la primera mujer presidenta. Creo que ese es un gran logro. A mí cuando me dicen es que estamos entusiasmados, es una mujer preparada. ¿Preparada para qué? Tú sabes que este país es un sinsentido y es el país de los bomberazos. ¿Preparada para qué? ¿No? A mí, para atender las órdenes de López Obrador, del partido, de la ideología, o sea, ¿preparada para qué? Tenemos una nueva secretaria de Cultura, Claudia Curiel. En la Ciudad de México no hizo gran cosa, pero quiero decir que tuvo muy poco tiempo, ¿no? Sí estableció una serie de diálogos. Hay que reparar muchísimas fracturas que se generaron, ¿no? En este sexenio. Creo que tiene un papel difícil, pero es una gente joven, entusiasta, gente del sector que entiende la producción, pero entiende también la gestión. Entonces, digo, dentro de mi negativismo, creo que ahí hay algo que podría resultar interesante, ¿no? Interesante, y si ella se le permite trabajar, porque esa es otra parte, ¿no? Y pasó hace un par de días. eh, Alejandra Frausto tampoco tuvo mucho margen de maniobra, ¿no? No tenía grandes ideas, pero la señora Beatriz controló buena parte del presupuesto, ¿no? Buena parte de los nombramientos. O sea, no fue una primera dama nombrada, pero movió los hilos profusamente, ¿no? Y muy a su conveniencia. Y por eso es esta total destrucción, ¿no? O sea, la primera parte del sexenio vimos una oficina de 30 millones que no hizo absolutamente nada. Me pregunto dónde está el accountability, ¿no? Las cuentas de ese dinero, de ese personal, de esos proyectos. No, fue un sexenio tristísimo, y sí tienes razón. O sea, en el gremio estamos desencantados, pero además es esta masa amorfa que no se pronuncia, ¿no? En lugar de tratar de defender y ganar espacios, ¿no? O de defender los pocos espacios que tenemos, la gente ha decidido en la cultura no pronunciarse del todo. O sea, yo siento que este sexenio fue tan duro el golpeteo y la polarización que hay mucha gente que ha decidido mejor no pronunciarse, ¿no? sí. Sí, a ver, y otra cosa que nos dijiste es que la cultura esencialmente se estaba usando para difundir demagogia, ideología, clichés. Me acuerdo que mencionaste mucho los clichés nacionalistas, o sea, cosas como muy de lugares comunes. Eso continuó y Pues la sí. segunda pregunta es si crees que se mantenga, ¿no? Pues mira, yo quisiera que no se mantuviera. O sea, no veo por dónde, porque tampoco he visto, eh, o sea, todo el mundo dice, hay que ver a Claudia, todavía no dice nada. La vimos 6 años en la Ciudad de México, que no hizo absolutamente nada, ¿no? Para mí, esta cosa tristísima del secuestro de las comunidades indígenas para utilizarlas como ideología, ¿no? Y la cultura indígena para utilizarla como, ¿no? El bastón de mando, el bastón de mando. O sea, ¿por qué le tienen que pasar el bastón de mando a quién, cómo, dónde? Eso es aberrante, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
Pero esta parte, ¿no?, del gobierno de utilizar exactamente la cultura como ideología, como clichés, nuestros pueblos indígenas, esta cosa paternalista, o sea, ni son nuestros pueblos, son los pueblos indígenas, no son de nadie, son autónomos, tienen voz, tienen voto, ¿no? Tienen voluntad y saben perfectamente lo que necesitan y lo que quieren. Lo que había que hacer no era sobreprotegerlos, sino darles agencia. Y eso es algo que no sucedió, ¿no? Y creo que hay una parte importante, me parece una parte interesante que por lo menos sí se visibilizó esa parte, ¿no? Con proyectos como Original o, ¿no? Esta idea de que existen los pueblos originarios, ¿no? Seguimos peleando con algunas cosas, pero sí creo que se sigue difundiendo esta parte de la cultura como ideología, como propaganda y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera como se hizo en algunos otros momentos, ¿no? En el pináculo de, ¿no?, somos esta potencia, ¿no? Sino ahora negar absolutamente la potencia que somos, ¿no? Las grandes exposiciones, los grandes artistas que están haciendo cosas, ¿no? La presencia internacional. Y no paró, te digo, no paró. Hay mucha gente que sigue trabajando internacionalmente, pero a pesar, ¿no? A pesar de este gobierno. Sí. Sí, o sea, digo, y esto que dices es mucho sobre el contenido, la textura, pero y también en aquella ocasión eh, apuntábamos a los esquemas. Ahorita esbozaste un poco lo que ocurrió con Beatriz, pero ya habías advertido que se estaba erigiendo cierto compadrazgo, nuevos privilegios, una nueva clase privilegiada. Y justo vemos el cierre del sexenio, pues lo vemos con exposiciones en Los Pinos de los moneros propagandistas, hace muy poco la de Helio Flores, y luego la presentación, sí, que es, a mí me parece aberrante, la presentación en el Zócalo del libro de Beatriz, o sea, ya es un abierto patrimonialismo, ¿no, Ana Elena? Completamente, Pablo, o sea, o sea, a mí un poco lo que me frustra es esta idea de no somos iguales. No somos iguales, o sea, yo nunca vi a un priista presentar el libro de su esposa en el Zócalo, perdóname, nunca. O sea, hay una parte, ¿no?, que ya se escapa como de cualquier lógica, ¿no? Lo del libro con todo el gabinete ahí, ¿no? Mientras Chalco se hundía en aguas negras, Delfina hablando de un feminismo silencioso, un feminismo que nadie de las mujeres del gabinete paritario nunca ejerció ni han defendido. O sea, tú sabes en cuestiones de mujeres cómo está este país, ¿no? Los feminicidios, ¿no? La falta de equidad. O sea, hay una parte muy importante, no nada más en el discurso, ¿no? Que necesitamos impulsar y a mí por eso me entusiasma que haya una figura de poder en la presidencia que sea femenina. ¿Tú crees? O sea, no quiero polemizar contigo sobre eso, pero yo soy muy escéptico porque creo que son más bien, justo, creo que son disfraces. O sea, yo creo que O sea, quiero ser positiva, ¿no? O sea, creo que hay una parte positiva de que tenemos una mujer presidenta. O sea, eso yo no pensé que yo lo iba a ver en vida. Hay una mujer presidenta. De aquí a que haga algo, como ya te dije, no lo hizo en 6 años en la Ciudad de México. La ciudad está en uno, o sea, de verdad, yo soy yo me he involucrado mucho en mi alcaldía. La ciudad nunca había estado tan abandonada, ¿sabes? Tan como dejada de la mano de Dios. O sea, me ha tocado estas últimas semanas ir a Bellas Artes, la Alameda, todas esas obras que se habían recuperado justamente en el sexenio pues de López Obrador y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. La ciudad está desoladora y eso tiene que ver con Claudia y su mandato, ¿no? A mí me entusiasma la idea, ¿no? La idea de una mujer presidenta. De ahí a que cumpla, pues no le veo mucho futuro porque pues lo vimos en la Ciudad de México. O sea, cuando la gente me dijo, no hemos visto nada, el metro, o sea, el metro está como nunca, ¿no? Como nunca de mal. Y luego, por ejemplo, pues sí, o sea, estos compadrazgos de los que hablas, los moneros, ¿no? El libro en el Zócalo,
Taibo publicando a sus cuates y publicando sus propios libros en un editorial que era tan importante para generar pensamiento en este país, ¿no? Pues es tristísimo todo. Cosas como absurdas, como hace poco en el Museo de Arte Moderno, el hijo de Claudia Sheinbaum teniendo una exposición. Cuando te voy a decir una cosa, el hijo de Claudia Sheinbaum es un muy buen cineasta. No necesita esa exposición de compadrazgos que lo impulsen, ¿no? Es un tipo que tiene una carrera por sí mismo. O sea, no entiendo para qué meterse en ese tipo de enredos cuando no lo necesitas. O sea, podría destacar por sí mismo, la exposición era mala, en un mal momento, o sea, una mala decisión. Y pues sí es una nueva élite de poder, ¿no? En donde se deciden los compadrazgos, en donde se decide quién toma qué cosa. eh, sí, y mira, te quería hablar, que no me recuerdo si hablamos en ese momento, pero otra de las políticas públicas un poco absurdas es esta cosa que se inventó la señora Beatriz, que Alejandra impulsó: mi patrimonio no se vende. Y se dedicaron a viajar por el mundo y a dar periodicazos a todas las casas de subastas y coleccionistas particulares en Estados Unidos y Europa para que no vendieran tepalcates o piezas prehispánicas. Y entonces han devuelto una cantidad de piezas sin valor histórico, sin valor estético, que van a parar a unas bodegas y nunca las vamos a ver. Y que las bodegas están saturadas y las bodegas, y no hay investigadores suficientes para investigar esas piezas y para tenerlas ¿no? En el estado correcto. ¿Por qué no dejar que eso, si tenemos tanto, fluya por el mundo y la gente esté orgullosa de tener esas piezas en su casa? O sea, esta idea de mi patrimonio no se vende, las cosas que ya salieron antes de la ley de patrimonio, pues ya salieron, déjenlas. Yo creo que son mejores embajadores de México estando circulando libremente que estando encerradas en una bodega de Lina donde nadie a revisar. Y luego hay toda esta política pública silenciosa, Pablo. Se están construyendo museos en casi cada una de las estaciones del Tren Maya. No hay dinero para mantener los museos que están ya activos, los de la red del Instituto Nacional de Bellas Artes y los del INA, que hay, como sabes, casi en cada sitio arqueológico hay un pequeño museo de sitio. Pues no hay dinero para abrir el museo, para prender la luz del museo y para tener papel de baño en el museo, ni un cuidador. Hola, si estás escuchando este mensaje es porque eres un suscriptor gratuito. Agradezco mucho que me escuches y para terminar el episodio te invito a suscribirte al plan completo. Tu apoyo es muy importante para Disidencia. Gracias y bienvenido.